Buenos días, bendiciones, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Bendigo este lugar que Dios me ha dado, bendigo a las personas que van a recibir el mensaje. Oro a Dios para que sea Él abriendo mente, ojo, corazón y oído. Esa es mi oración. Mientras Isaías sigue cerrando ojo, mente, corazón y oído, yo he venido delante de Dios a ponerme en la brecha a favor de la tierra, porque cometí el error de que cuando fui a Ezequiel 22:30, no entendía que ese texto bíblico tenía que ver con Jesucristo. Y cuando dice, busqué en la tierra a un hombre que se pusiera en la brecha a favor de la tierra para que yo no lo destruyera, y no lo hallé, a mí el impacto hizo que se me cayera la Biblia al suelo y le dije a Dios, aquí estoy, envíame a mí. Y Dios me lo tomó en serio. Dios anda buscando a esa persona que le digan, aquí estoy, envíame a mí. Hoy Dios viene a hablarle a usted de los Pedro, si conoce alguno, porque Dios anda buscando personas que quieran ser enviados, que quieran ser servidores de Dios, pero hay poco, dice Dios. Y cuando decidan hacerlo, Dios le va a mostrar mañana a los que le son fieles. Y los resultados, usted lo tiene delante de usted, de los que son fieles y los que son infieles. Vamos a darle tema, título y propósito. El tema que Dios le puso es, los Pedros son difíciles. Oiga bien, los Pedros son difíciles. El título, ¿conoces algún Pedro? Y hablábamos de Juan, y que fue Juan el único que conquistó el lugar que conquistó. Y a él le llamaban el que Jesús amaba. No es que Jesús ame a uno más que a otro, es usted el que conquista los lugares. Es usted el que conquista los lugares, porque cuando usted ve la actitud de Juan y la actitud de Pedro, usted diría, no, pero el que tenía que ganarse el lugar de Juan era Pedro, porque Pedro estaba en toda menos en misa, como dicen los católicos. Ese está en toda, pero menos misa. Dice el propósito, te mostraré la característica de los Pedro, pero habrá algún Pedro que se me escape, dice Dios. Siempre habrá una ballena esperando a los Pedros, similar a los Jonás. Habrá algo imposible para mí, dice Dios. Así es, Pedro, que no corra. Pedro, no te vayas a tirar la barca, que posiblemente ya Dios tiene la ballena esperando por ti. Ten cuidado, Pedro. Aleluya, mi alma adora a Dios. El fundamento de este material Dios lo escogió en Lucas 5, 2 al 10, 2 al 11. Dice aquí que la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del Padre. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, discúlpeme. Subiendo a una de las barcas que era de Simón, Simón estaba en lo primero en todo. Y se lo voy a dar aquí. Cuando termine de leer la palabra, se lo voy a dar aquí. Sentándose enseñaba a la multitud desde la barca. Hermano, mire, cuando Dios me daba este material y decía que Él enseñaba desde la barca, hay muchas personas que están conectadas, que Dios quiere que le entreguen su casa. Yo recuerdo a mi hija mayor cuando le entregó su vida a Dios. Yo vi reunida en su casa, en un culto que hacían allá, 30 y pico de personas. Hermano, cosa más bella cuando usted le entrega su casa a Dios, pero entregada de verdad. A mí me llevó Dios a Josué, capítulo 20, para decirme, tu casa, yo la escogí como lugar de refugio, para que huyan allí los perseguidos y hallen descanso.
Por eso le digo que me muevo por la palabra, por el Espíritu, por el poder, por la presencia y por el Padre. Su casa la tiene Dios, mirándola, porque ahí tiene Dios propósito grande con su casa, así como hizo con Pedro y con la barca. Cuando usted es un Pedro que está escogido para ser alguien, olvídese, Pedro lo que tenía era la barca. Jesús le dijo, ok, dame la barca, ven. ¿Qué más importante lo que yo voy a hacer en la barca que tú tirando las redes? Porque para Pedro poder pescar, aquellas 2 veces, tuvo Jesús que decirle, tira la red a la derecha y tira la red en lo más profundo. Si usted y yo no recibimos la dirección de Dios, lamentablemente usted no va a pescar nada, porque usted se va a pescar sin la dirección de Dios. Siempre le diré un día que Dios me dijo, vamos para un lugar donde matan la gente. Yo me tiré de rodillas a orar y me dijo, ponte de pie y párate, porque tú estás preparada, hermano, qué cosa más bella. Tú estás preparada. Y con una sola visita que fuimos a Cristo Rey, Dios derribó un altar de una bruja. Así es que Dios busca a la persona auténtica, que cuando Él le diga, ven conmigo, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, sal a la parte más profunda, echa vuestras redes para pescar. ¿Qué está en segundo lugar? Lo que usted va a pescar. ¿Qué está en el primer lugar? Predicar la palabra. Es lo que Jesús enseña aquí. Pero espérate, ponte ahí a un lado. Lo primero es que yo predique la palabra aquí en la barca tuya. Aquí no es lo que tú digas, es lo que yo diga, dice Dios. ¿Conoce usted esos Pedro que andan primero enfocados en lo de ellos? ¿Ay, cuántos Pedro me está Dios mostrando a mí? Respondiendo Simón dijo, maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides, echaré las redes. Porque tú lo pides o porque tú lo ordenas. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Hermano, este texto bíblico de que encerraron una cantidad de peces, usted lo encuentra en Hechos capítulo 2, en el primer sermón de Pedro, donde se convirtieron 3,000 almas y fueron bautizadas ese mismo día. Para pastores que se pasan tiempo de que preparando gente para bautizarlo. Ese mismo día fueron bautizados, alabe. Y en el segundo mensaje de Pedro se convirtieron 5,000 personas. Eso es una persona prosperada cuando suelte la barca. Cuando suelte la barca. La iglesia de Miguel Bogar tiene 7,777 sillas. Yo estuve allí cuando regábamos el aceite para ungir el territorio. Pero estuve peleando una guerra de Miguel Bogar por 2 años para derribar el espíritu de idolatría, porque el papeo y el mameo, que papá y mamá, que papá y mamá, que papá y mamá. Dice Dios, el diablo lo que apuesta con esto es, porque Dios me muestra lo que está pasando en las iglesias para que yo pelee por eso. Aquí lo que va a suceder, cuando yo le dije qué significa con que yo no me voy de aquí sin darle un abrazo a papá y a mamá. Y Dios me dijo, ¿tú sabes lo que tú estás mirando? Que el diablo apuesta que con toda esta idolatría de este pueblo, ciego, porque son ciegos, los pastores se van a llenar de ego y se le va a caer el ministerio. Y yo te traje aquí para que tú me derribes el espíritu de idolatría. A los 2 años Dios me entregó la victoria. ¿Sabe cuándo? Cuando construyeron un mano, que le pidieron el parqueo a Miguel Bogar, que tenía 3 parqueos porque había muchos vehículos, y entonces ahí el pastor dijo
que tenía que darle un abrazo todos los días a la gente. Oiga eso, pastor, después que usted termina cansado de predicar, entonces tenía que poner una fila todo largo, porque nadie se iba sin darle un abrazo a papá y a mamá, explotando y matando al pastor, explotando y matando al pastor. Y ahí me llevó a América a pelear por el pastor, a pelear por lo que él pelea. Si usted no sabe cuál es el trabajo de América, ya me lleva a las iglesias para educarme, para enseñarme, para capacitarme y para usarme, si usted quiere, y si no, lo pierde. Eso no estaba en el bosquejo, no sé cómo entró, Dios sabrá. Cuando me siento aquí le digo a Dios, quítame a mí, ponte tú. Vamos a seguir aquí donde dice, entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlo y les repartieron a las otras barcas. Al ver esto, Simón Pedro cayó de pie a Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Te está oyendo? Dice, porque el asombro se había apoderado de él y de todos los compañeros por la redada de peces que habían pecado. Así va a pasar con usted cuando usted preste atención. Cuando usted preste atención a que usted no haga las cosas si Dios no lo ordena, si Dios no le dice a la derecha no se vaya por ahí, si Dios no le dice a la izquierda no se vaya por ahí. Y lo mismo sucedió también a Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios de Simón, y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora será pecador de hombre. Oiga, cuando Dios le habló una palabra a usted cuando le llamó, ¿qué le dijo? ¿Le dijo desde ahora o le dijo un día yo te voy a usar para que me sirva? Yo creo que a mí me dijo Dios desde ahora, a usted yo no sé, pero a mí me dijo desde ahora. Aleluya, mi alma adora a Dios. Y después de traer las barcas a la tierra, dejándolo todo, le siguieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Dejaron todo. Dice Dios, los Pedros son duros y difíciles, pero al final tendrán que dejarlo todo. Porque hasta que tú no sueltes todo, no te puedo dar todo. Vamos a venir a Juan 21. Yo le voy a dar lo de los Pedros que estaban en primer lugar. La característica que tenía Pedro. Juan 21, 15 al 20 dice, diálogo de Jesús con Pedro. Entonces cuando habían acabado de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me ama? Más que a esto, Pedro le dijo, sí Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mi cordero. La Biblia no registra que Dios le dijera a Juan, ¿me ama? Porque lo que amamos a Dios, Dios no tiene que preguntarle, ¿me ama? ¿Usted sabe a quién Dios le dice, ¿me ama? ¿No le da vergüenza a usted? Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me ama? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Qué fue lo que le dijo que hiciera? Pastorea mis ovejas, no vaya a tirar las redes, pastorea mis ovejas. Verso 17 le dijo, por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quiere? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quiere? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Y usted para qué quiere a Dios? ¿Para burlarse de él? ¿Usted sabe lo que dice Dios allá en Jeremías 23 y Ezequiel 34? La iglesia de ahí, de la Macluta, va a coger 7,777 personas. Y yo le dije a Dios, peleando por Bogar, que era muy fuerte la carga de Bogar, porque Dios lo puso a predicar 4 mensajes en un día. Oiga bien, porque no cabían la gente en la iglesia, nada más cabían 1,000 y pico. Y estaban predicando 3 mensajes y como quiera era una batalla.
Entonces la solución que Dios le dio cuando le quitaron el parqueo de humanos fue que se acabaron los abrazos. Ahí Dios me entregó la victoria. Se acabaron los abrazos y hay que predicar 4 mensajes. ¿Qué le parece a usted? O sea, me da el primer lugar a mí, me honra a mí y no di que dándole abrazos a estos pendejos. ¿A quién le dijo Dios que pusieran los ojos en hombre? Dígame, ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No dice Hebreo 12:2, pon tus ojos en Jesús. Eso es lo que un pastor tiene que enseñar a la iglesia. Pon tus ojos en Jesús, porque mientras usted lo tenga poniendo los ojos en usted está jodido, y bien jodido. En verdad te digo, cuando era más joven te vestía y andaba por donde quería. Pero cuando sea viejo entenderá la mano y otro te vestirá y te llevará donde tú no sabes o donde tú no quieres. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con la que Pedro iba a glorificar a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. ¿Usted está oyendo? Cuando Pedro entendió que tenía que seguir a Dios, porque Dios se lo dijo allá en Lucas 5, ya no será pecador de peces, sino de hombre. Pero aquí tuvo que decirle, sígueme. ¿Y qué sucedió cuando Pedro lo siguió? Las 2 prédicas. Le voy a decir los textos bíblicos que tenía. La primera prédica tenía 18 textos bíblicos y se ganó 3,000 almas. La segunda prédica, en el capítulo 4:4 dice que se ganó 5,000 almas. ¿Usted ve lo que importa la fidelidad de Dios? Cuando le somos fieles a Dios, las almas vienen. Las almas vienen porque Dios las trae, porque Él es el que la agrega. Pero la señal de que usted le está siendo infiel a Dios es que las almas no pasan al altar. Triste, feo, pero muy feo. Los Pedros son los primeros en todo. Mateo 4:18. Y andando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, echando una red al mar porque eran pescadores, y le dijo, sígueme y yo os haré pescadores de hombres. ¿Está oyendo? El primero que Dios llamó fue a Pedro. ¿Y qué le dijo? Sígueme para que sea pescador de hombres, pescador de hombres, pescador de hombres. El capítulo 10, verso 2 dice, y los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro. ¿Vio? El primero era Pedro en todo. 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Está oyendo? Pedro era el primero en todo. En todo ahí estaba Pedro. En Lucas 5:4. En Lucas 5:4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, sal. ¿Está mirando? Simón era el primero en todo. Si lo analizamos con la mente humana de nosotros, diríamos que el lugar que se ganó Juan, el que dice el que Jesús amaba, y yo le digo a usted, no se engañen, no era que Jesús lo amaba a él más. Entonces la Biblia fuera mentirosa, porque la Biblia dice que Jesús no tiene favorito. Jesús no hace acepción de personas, incluyendo a Judas. Dios lo trató con respeto, sabiendo que era el que lo iba a entregar. 6, 13 y 14. Dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos
y a lo que te dio el nombre de apóstoles, Simón, a quien también llamó Pedro. ¿Qué le parece? Usted está mirando que Simón Pedro estaba en todo. Se le cambió el nombre, todo, era una estrella. Descendió del cielo, por eso los católicos dicen que Pedro es el primer papa de Roma. Y ya usted sabe, yo no sé cómo no aprendieron los católicos, que si Pedro tenía una suegra, los papas, los obispos y los sacerdotes, para que no estén haciendo todo lo que usted sabe que hacen, tienen que casarse. Un día de esto vamos a dar un trabajo, porque ya Dios nos lo está dando, de que ningún sacerdote debe manejar una iglesia sin casarse. Usted tiene que casarse, usted tiene que tener una esposa. Y Dios me llevó a Osea para hablarme allí de Jerel. Ay, hermano, lo que viene, viene profundo. Eso es para católico. Hechos 1:13. Dice, cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés y Felipe, Tomás y Bartolomé. Usted está mirando que el primero era Pedro en todo. ¿Qué diría usted cuando usted ve en la iglesia una persona que es el primero? Porque ahora los pastores andan y que con unos security al lado. Ay, 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 ay. Ay, madre mía, ¿qué es esto? Esta seguridad a los lados de los pastores. No más falta que anden con una pistola. Hermano, yo estuve en la iglesia de Fernando Beliar. Y allí había un calvo que me quería matar a mí. Porque cuando yo vine de Nueva York por orden del pastor aquí a República Dominicana, Dios me quería matar diciéndome, me llevó a Geo y me dijo, me dejaste el altar vacío para venir aquí a tu casa, no es tiempo de venir a tu casa, yo no te mandé para tu casa, te va de nuevo. Y yo estaba desesperada porque yo quería obedecer lo que el pastor dijo, pero Dios me estaba diciendo, hey, está torcida, te torciste. Y cuando yo llegué, que estaba en un salón lavándome el pelo, una mujer que vi allí dijo, no me he ido de aquí, aunque terminan conmigo, esperando que usted termine, porque Dios me dijo que me va a hablar otra vez de usted. Y cuando oré por ella, le dije, vamos a entrar en este callejón para que no vaya a caer en el suelo en la calle, porque muchos caen en el suelo. Y así mismo fue. Y le dije a ella, ¿dónde te congregas? Me dijo, de Fernando Belial. Y yo iba de Fernando Belial cuando él comenzó allá abajo en la caoba. Y yo tuve que Fernando Belial en la 27, pero tuve allí también a donde se mudó en la Luperón. Y yo quiero que usted vea, hasta dónde ha llegado este hombre. ¿Derecho o torcido? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Le digo que me votó de Juan Dolio. ¿Sabe por qué? Porque había una conferencia como con 300 mujeres y una morena estaba botezando el lado mío. ¡Guau! ¡Guau! Y Dios me dijo, entrégame tu brazo para abrazar a mi pueblo que se pudre por falta de un abrazo. Y cuando yo abracé a la mujer cayó al suelo. Se alborotó todo y fue en el dije al pastor, lo grande es que ella cayó para allá y yo caí para acá. Porque Dios obra como le place. Y cuando caímos los dos, el pastor no lo entendió. Aquí entra el gravísimo error de todos los pastores. De todo. Que actúan sin consultar a Dios. El deber de era preguntarle a Dios, ¿qué fue lo que pasó con la sierva América? ¡No! Los pastores no consultan a Dios, actúan rápido. Un taxi de allá de Juan Dolio para acá. No pudo disfrutar y pagué 3,500 pesos, que debió de habérmelo devuelto. Eso fue antes del COVID y él me dijo a mí cuando iba a servir la comida, sierva, ¿qué fue lo que Dios te mostró y qué te dijo? Y yo le dije que él quiere la iglesia totalmente en el espíritu. Y como me votó, yo llegué aquí sábado y ellos iban a dar culto el domingo
Y cuando le pregunté a una hija espiritual mía de qué se trató el mensaje, me dijo, el tema decía, Dios quiere la iglesia totalmente en el espíritu. Por lo menos me entendió que a eso me llevó Dios. Bendiciones, un abrazo de papá, le amo mucho. Mañana vamos a trabajar el tema de las personas fieles. Y Dios me llevó con el fundamento en Timoteo. Y habla de la fidelidad de Cristo. Y habla que porque usted no imita a Cristo, porque usted no es imitador de Cristo en su fidelidad. ¿Usted se acuerda de la fidelidad de Dios cuando José y María lo buscaban? ¿A dónde lo encontraron? En el templo. Le amo mucho, un abrazo de papá, que Dios quite la maleza, le ponga el abono y le eche el agua. Y espero que usted esté quitando y poniendo. Quite, bote, levante, deshágase de muchas cosas que no le permiten sacarle una sonrisa al Padre. Bendiciones. Bye, bye.